Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época de los años 60 y comienzo de los 70. Estados Unidos estaba en plena convulsión social. ¿Te imaginas vivir en un país dividido por la guerra, los movimientos estudiantiles y la desconfianza institucional? Las protestas contra Vietnam se mezclaban con el surgimiento del feminismo y el despertar del poder juvenil. Pero al mismo tiempo, la sombra del crimen empezaba a crecer entre las grietas del caos cotidiano. California no era la excepción. En sus universidades prestigiosas, miles de jóvenes llegaban llenos de sueños. ¿Quiénes podrían imaginar que esos mismos campus, símbolos de conocimiento, esconderían secretos tan oscuros? El condado de Santa Clara y zonas aledañas se convirtieron en escenarios de una intriga perturbadora. Las desapariciones de mujeres jóvenes empezaron a dejar pistas silenciosas que nadie supo interpretar a tiempo. No había cámaras de seguridad como hoy, ni tecnología de rastreo por ADN, solo intuición y testigos. ¿Y si te dijera que un simple error policial permitió que un asesino se camuflara por décadas? Las autoridades calificaban los casos como incidentes aislados, sin conectar los hilos ocultos entre ellos. Los nombres de las víctimas quedaban en carpetas frías, con etiquetas de casos sin resolver, pero los años pasarían y una pista olvidada comenzaría a revelar una verdad aterradora. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, John Arthur Guthrie. Luego de esta pequeña introducción, y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una persona común puede ocultar algo tan oscuro? John Arthur Guthrie no era un monstruo visible a simple vista, pero eso lo hacía más inquietante. Detrás de esa apariencia tranquila se escondía un depredador con un patrón meticuloso y cruel. Su modus operandi revelaba un nivel de cálculo frío y controlado. Nada era improvisado. Cada detalle de sus ataques estaba planificado desde antes de siquiera acercarse a una víctima. ¿Por qué elegía específicamente a mujeres jóvenes en esa zona universitaria? Guthrie acechaba en áreas donde se movían mujeres jóvenes, especialmente estudiantes de Stanford. Las observaba en silencio, con paciencia, esperando el momento exacto en que estuvieran solas. Prefería lugares parcialmente aislados, como caminos arbolados o zonas con poco tránsito. Su meta era simple: atacar sin testigos y sin dejar rastros visibles en el entorno inmediato. ¿Cómo lograba acercarse sin causar alarma? Guthrie se valía de su presencia inofensiva para no generar sospechas al inicio del contacto. En casos como el de Leslie Perloff, se cree que conversaban brevemente antes de actuar. Después, con rapidez, la obligaba a dirigirse a zonas aún más apartadas, y ahí comenzaba la parte más aterradora de su patrón de violencia, que usaba exactamente para poder quitarles la vida a sus víctimas. Su método principal era la estrangulación, normalmente con objetos cercanos como bufandas o sogas. En lugar de llevar armas, usaba lo que encontraba o elementos personales de la víctima. Este método era silencioso, letal y dejaba menos evidencia física directa. El uso de estrangulamiento revela una necesidad de control total, una característica clara en él. ¿Quiénes eran las mujeres que escogía como blanco? Sus víctimas eran jóvenes, brillantes, estudiantes universitarias, con toda una vida por delante. Leslie Perloff, por ejemplo, tenía solo 21 años y soñaba con ser abogada. Janet Taylor tenía 21. Ambas fueron asesinadas cerca del campus, en circunstancias similares y con violencia dirigida. No fueron elegidas al azar, respondían a un perfil que él parecía buscar obsesivamente. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo motivaba a repetir ese patrón? Las autoridades creen que Guthrie actuaba por una mezcla de impulso sexual y necesidad de dominio. Su violencia no era impulsiva ni caótica, era fría, metódica, dirigida a quebrar por completo. El contacto físico, la cercanía durante la estrangulación, muestran un deseo de poder absoluto. El sufrimiento era parte del acto, y eso define el nivel de brutalidad en su violencia. ¿Cómo se manifestaba su violencia en el cuerpo de sus víctimas? Las autopsias revelaron signos de fuerza excesiva, indicando resistencia y lucha prolongada.
Algunas presentaban moretones, laceraciones y marcas en el cuello por la presión prolongada. Estos detalles confirman que la muerte no era rápida, sino producto de una agresión sostenida. No solo quería quitar la vida, quería dejar un rastro físico de su poder sobre ellas. ¿Tenía una firma clara? Sí, sin duda. Y eso fue clave para poder identificarlo. La estrangulación con elementos personales, la selección de jóvenes universitarias y zonas específicas, todo eso formaba un patrón distintivo que luego sería esencial en la reactivación del caso. Gertrude no improvisaba, repetía sus métodos con precisión casi ritual, como si siguiera un guión, y en ese guión, cada víctima era una pieza que él intentaba dominar completamente. ¿Cómo es posible que durante años alguien pasara desapercibido mientras cometía atrocidades? Pues sí, eso ocurrió. Y el caso de John Arthur Gertrude es un claro ejemplo de ello. Todo comenzó en 1963, cuando tenía apenas 18 años y vivía en Alemania por el trabajo de su padre. Allí cometió su primer crimen, abusó y le quitó la vida brutalmente a Margaret Williams, de solo 15 años. Por este crimen fue condenado por la justicia militar y pasó apenas 6 años en prisión. Cuando volvió a Estados Unidos en los años 70, parecía haber desaparecido del radar, pero ¿realmente se había reformado o solo estaba esperando el momento oportuno? En 1973, el horror regresó con la muerte de Leslie Marie Perloff, de solo 21 años en California. Leslie era una empleada judicial que fue encontrada sin vida en una zona boscosa. La autopsia reveló que había sido estrangulada con una prenda de vestir. Un año después, en 1974, el patrón se repitió con Janet Ann Taylor, también de 21 años. Janet fue hallada también estrangulada en un área rural. ¿Coincidencia? En absoluto. Las autoridades sospechaban de un patrón, pero no tenían pruebas. Luego, por décadas enteras, todo quedó en silencio. Nada, cero pistas nuevas. ¿Dejó de matar o solo fue más cuidadoso y selectivo con sus víctimas? No fue hasta un avance genealógico en 2018 que todo cambió. Esto se explicará más adelante, pero con muestras de ADN antiguo se logró vincular a John Gertrude de los dos crímenes. Fue entonces que se confirmó lo que muchos temían. No eran crímenes aislados. Aunque solo se le atribuyen oficialmente 3 crímenes, el número podría ser mayor. Sin embargo, las pruebas sólidas solo han conectado a Gertrude con 3 víctimas. ¿Y las demás posibles víctimas? Muchas familias aún esperan respuestas definitivas. Las autoridades revisan casos fríos que coinciden con tiempo y patrón. Lo que sí está claro es que Gertrude supo ocultar sus huellas durante décadas. El intervalo entre crímenes, especialmente entre 1963 y 1974, fue largo, pero estos periodos también generaron una falsa sensación de seguridad en la comunidad. ¿Cómo afecta eso a la percepción pública? La gente baja la guardia, cree que el peligro pasó, y eso permitió que John Arthur Gertrude siguiera con su vida como si nada. Trabajaba, tenía familia y era parte activa de su comunidad, incluso daba discursos públicos. Durante más de 40 años, nadie lo señaló como sospechoso, ni siquiera por su pasado en Alemania. Sus crímenes no tenían una frecuencia definida, lo que dificultó aún más su detección. A diferencia de otros asesinos seriales con patrones regulares, esa impredecibilidad confundió incluso a los investigadores más experimentados. No era un asesino impulsivo, era metódico, frío y extremadamente paciente. Esta frecuencia tan discontinua, casi calculada, le permitió moverse sin levantar sospechas, y eso también influyó directamente en lo brutal y meticuloso de su modus operandi. La combinación de intervalos largos y violencia específica hizo casi imposible su captura temprana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empieza la oscuridad en una persona que lleva a alguien a convertirse en un asesino serial? El caso de John Arthur Gertrude nos lleva a reflexionar sobre eso. John nació el 26 de agosto de 1944 en Estados Unidos, en el seno de una familia militar. Su padre, Arthur Gertrude,
era un alto cargo del ejército de los Estados Unidos, lo que hizo que la familia se mudara constantemente. Durante su infancia vivieron por temporadas en el extranjero, particularmente en Alemania, donde su padre fue destinado como parte de las fuerzas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial. No fue una infancia típica. John no formó vínculos estables debido a los constantes traslados y, según registros, su relación con su padre era distante y rígida. Hay quienes creen que el entorno militar estricto y la falta de atención emocional en su desarrollo formaron una personalidad reservada y cerrada, algo que lo acompañaría por décadas. Durante su adolescencia ya se notaban señales de conductas problemáticas. Comenzó a mostrar actitudes autoritarias, con dificultad para poder aceptar la autoridad ajena y una necesidad de ejercer poder sobre los demás. Y aquí es donde todo da un giro, porque su primer crimen ocurrió cuando aún era un adolescente. En 1963, a los 18 años, John cometió su primer crimen conocido. La víctima fue Margaret Williams, una joven de 15 años que fue encontrada sin vida en un bosque de Alemania. Gertrude fue arrestado, juzgado y condenado por ese crimen en un tribunal militar estadounidense. Cumplió solo 6 años de condena en una prisión juvenil en ese país y luego fue liberado. ¿Ustedes creen que en Alemania pudo haber cometido más crímenes de este tipo y solo fue encarcelado por ese último en Alemania? ¿Qué pasó después? En lugar de estar bajo vigilancia o seguimiento psicológico, John regresó tranquilamente a Estados Unidos, donde empezó una nueva vida como si nada hubiera pasado. En este punto ya había cometido un crimen, pero no había recibido tratamiento psicológico alguno. Y eso no es todo. Poco tiempo después de su regreso, en los años 70, se vio implicado en otros delitos menores, como acoso y agresión. Aunque las denuncias no prosperaron legalmente, se aprovechaba de las brechas del sistema legal y del hecho de que su historial en Alemania no era completamente conocido en Estados Unidos. A pesar de todo, John logró establecerse en California, donde trabajó en diversos empleos. Incluso estuvo involucrado en actividades comunitarias. Era el tipo de persona que nadie sospecharía, un vecino amable, educado, pero con un pasado totalmente oculto. Sus problemas emocionales seguían presentes, solo que estaban contenidos, latentes, esperando por salir. Nunca acudió a terapia, ni fue sometido a evaluaciones psiquiátricas, lo que permitió que los mismos impulsos que lo llevaron a quitar la vida en su juventud se mantuvieran activos en su interior. Durante las décadas de los 80 y 90, John Arthur Gertrude parecía llevar una vida completamente normal. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece demasiado tranquilo para ser real? Así era él. Trabajaba en distintos oficios, asistía a eventos locales y hasta crió una familia, como cualquier ciudadano. Pero detrás de esa fachada, los rastros de sus traumas seguían latentes y sin tratar por profesionales. Muchos especialistas creen que al no haber recibido ayuda tras su primer crimen en Alemania, sus tendencias no desaparecieron, solo se ocultaron. Es sorprendente que con todo su historial nunca se le realizara una evaluación psiquiátrica profunda y oficial. ¿Puede alguien con antecedentes tan graves vivir sin un diagnóstico? En el caso de John, así fue. Aunque no tuvo diagnósticos formales, psicólogos forenses actuales sugieren que mostraba señales claras de alteraciones emocionales, entre ellas frialdad afectiva, dificultad para poder reconocer el sufrimiento ajeno y una marcada falta de empatía. Estos síntomas, si se hubieran detectado a tiempo, quizás habrían encendido alertas y evitado futuros crímenes. Estos factores psicológicos, especialmente la falta de intervención temprana, su historial de violencia juvenil y la ausencia de vínculos emocionales sanos, marcaron profundamente la vida de John Arthur Gertrude. Su comportamiento criminal posterior no fue un estallido repentino, sino resultado de una acumulación progresiva de traumas sin tratar. Resumiendo, estos elementos no solo contribuyeron a moldear su frialdad al actuar, sino que reflejan claramente en el brutal patrón de sus crímenes y la forma meticulosa en que los ejecutaba. Su historia demuestra cómo los traumas no resueltos pueden ser semillas de un futuro trágico cuando no se enfrentan a tiempo.
¿Cómo alguien puede vivir como un ciudadano ejemplar mientras esconde una vida completamente oscura? John Arthur Getreu parecía el vecino perfecto. Saludaba con cortesía, trabajaba, era voluntario y vestía impecable. A lo largo de décadas construyó una imagen social tan creíble que nadie dudaba de su integridad. Participaba en actividades comunitarias, eventos escolares y causas sociales como si fuera un líder natural. Su presencia constante en espacios públicos le daba una reputación intachable, lo cual usaba como un escudo. Y su vida familiar también era cuidadosamente construida. Como mencioné más arriba, tenía esposa, hijos y una rutina hogareña estable. John mantenía conversaciones normales en la mesa, ayudaba con tareas y asistía a los actos escolares. Este comportamiento generaba una falsa sensación de cercanía y confianza en su entorno más íntimo. Sus hijos lo veían como un modelo a seguir y su esposa como un compañero respetable y trabajador. Esa vida tranquila era su mejor disfraz, una rutina predecible que nadie se atrevía a cuestionar. En el trabajo también era muy meticuloso, desempeñó funciones técnicas en hospitales y centros médicos, se mostraba eficiente, discreto y amable con sus colegas, sin levantar ninguna sospecha en su comportamiento. Su historial profesional no tenía manchas, lo cual reforzaba la imagen de un hombre confiable y tranquilo. A menudo evitaba profundizar en temas personales con compañeros, manteniendo una distancia controlada. Así lograba dominar su entorno y proteger el velo que cubría su verdadera identidad. Pero, ¿cómo se ganaba la confianza de las más vulnerables? A través de su rol como guía de los Boy Scouts. Allí era percibido como una figura paternal, alguien con experiencia y paciencia para poder educar a los jóvenes. Planificaba actividades, organizaba campamentos y ayudaba a formar el carácter de los chicos. Esta posición le daba acceso directo a jóvenes y confiadas personas, sin generar alarma alguna. Su lenguaje corporal y tono de voz estaban cuidadosamente controlados para parecer siempre inofensivo. Lo curioso es cómo controlaba sus impulsos por tanto tiempo sin ser descubierto. ¿Cómo lo hacía? Canalizaba sus emociones reprimidas en rutinas estrictas y estructuras jerárquicas como el voluntariado. Durante largos periodos evitaba situaciones de riesgo, manteniéndose frío y racional como si nada ocurriera. Cada detalle en su vida pública estaba planificado para proteger su fachada y evitar contradicciones. Incluso evitaba reaccionar impulsivamente en discusiones o entornos sociales tensos. Resumiendo, sostenía una doble vida gracias a una manipulación constante y sutil. Su habilidad para poder mentir sin contradicciones era producto de años ocultando sus verdaderos deseos. Esta doble vida se enlaza directamente con los traumas no tratados que arrastraba desde su juventud. Al reprimir por años su verdadera identidad, terminó liberándola en actos criminales cuidadosamente espaciados. Esa manipulación emocional y social fue clave para poder sostener esa frecuencia y encubrimiento de sus crímenes. Desde el inicio, el caso se convirtió en un misterio que parecía imposible de resolver. A pesar de los esfuerzos iniciales, el caso se fue enfriando en Stanford. Durante décadas las pruebas permanecieron archivadas, esperando un avance que nunca llegaba. John Arthur Getreu no aparecía en los radares. No había sospechas ni interrogatorios. Su nombre nunca se relacionó con el caso. ¿Qué también podía esconderse una persona a plena vista? En su caso, muy bien, sí sabía cómo manipular a los demás. Durante todo este tiempo, John Arthur Getreu llevó una vida aparentemente común en California. Como mencioné más arriba, tenía familia, trabajaba como técnico de seguridad y participaba en actividades comunitarias. Pasaba totalmente desapercibido. Nunca despertaba sospechas. Su habilidad para proyectar normalidad fue su mejor escudo. Y así, sin levantar alarmas, el asesino se movía libremente por más de 40 años. Todo esto cambió cuando el avance en tecnología forense permitió analizar nuevamente las pruebas del caso. Y así las respuestas habían estado allí desde el principio, pero no podíamos verlas. En 2018, los restos genéticos encontrados fueron enviados para una nueva prueba de ADN. Esta vez, la ciencia tenía más herramientas que nunca. Gracias a una base de datos genéticas y herramientas de genealogía forense, los investigadores lograron rastrear coincidencias que apuntaban a una familia específica. Esa familia era la de Arthur Getreu. Se trataba de un giro inesperado.
porque él nunca había sido interrogado ni relacionado con el caso. El ADN fue la clave que abrió la puerta cerrada durante décadas. Para poder confirmar sus sospechas, los detectives decidieron vigilarlo en secreto. Recolectaron un objeto que había desechado en público, una botella de agua. El análisis forense de esa muestra coincidía perfectamente con el ADN hallado en la escena del crimen de los años 70. Después de tantos años, el rompecabezas tenía por fin una imagen completa, y su rostro era el de John Arthur Hatrew. A pesar de la sorpresa, las autoridades sabían que no podían actuar de inmediato. Necesitaban más pruebas, más contexto. Por eso, rastrearon sus antiguos movimientos, su historial de viajes, antiguos empleos y conexiones con otras víctimas. Querían asegurarse de que no se tratara de un caso aislado, y entonces descubrieron algo aún más inquietante. A medida que el caso se fortalecía, los detectives reunían documentos, testimonios y antiguos registros. Analizaron la vida de John, buscando incoherencias y conexiones con otras víctimas. Como alguien con antecedentes de Alemania había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Revisaron su pasado militar, su estadía en colegios religiosos y su historia laboral. Cada dato, por pequeño que fuera, comenzaba a cerrar un rompecabezas que había tardado décadas. Pero hubo un error que lo delató años atrás y terminó siendo decisivo: su antigua condena en Alemania. En 1963, Hatrew había sido acusado por otro crimen, pero al regresar a Estados Unidos, esa información se perdió entre tantos trámites legales y fronteras. Cuando los investigadores actuales conectaron ese antecedente con el ADN del caso, la conclusión fue inevitable. Finalmente, en noviembre de 2018, John Arthur Hatrew fue arrestado en su casa en California. Durante todo este tiempo había vivido libremente, sin ser cuestionado. Se estima que estuvo en libertad durante más de 45 años desde el crimen de Perloff. Su capacidad para pasar desapercibido y manipular su entorno fue una pieza clave para su evasión, al igual que su habilidad para poder proyectar una imagen de ciudadano ejemplar. Esas mismas estrategias lo convirtieron en un caso interesante. Un ejemplo de cómo la manipulación puede ocultar incluso los crímenes más oscuros. ¿Sabías que hay criminales que terminan siendo personajes de libros reales? Pues este es uno de ellos. John Arthur Hatrew, luego de décadas en la sombra, terminó inmortalizado en varias obras de no ficción. El escritor Roland Culles publicó John Arthur Hatrew, el final de su captura, detallando cada etapa de su caída. Este libro explora no solo sus crímenes, sino también su pasado militar, su vida secreta y su captura final. No se trata de una novela, sino de una investigación narrativa que apunta a los hechos con total claridad. Pero no fue el único autor que decidió documentar su historia. También está El asesino en serie internacional. Esta obra ofrece una visión más global sobre Hatrew y su perfil psicológico. El texto revela cómo se camuflaba como un hombre común, cómo fue clave esto para poder evitar sospechas por tanto tiempo. Este enfoque más amplio ayuda a entender cómo Hatrew no solo fue un asesino, sino un manipulador. Ambos libros se han convertido en material de consulta para seguidores del crimen real y criminólogos. ¿Y por qué todo esto importa? ¿Por qué seguimos hablando de John Arthur Hatrew años después de su captura? Porque su historia no es solo sobre crímenes, sino sobre cómo la verdad puede ocultarse a plena vista. Tanto en los libros como en la pantalla, su figura se vuelve un símbolo del depredador silencioso que era, y todo lo mostrado se conecta con los criterios que ya analizamos: brutalidad, ritmo, evasión y manipulación. Su legado cultural es un espejo de advertencias sobre las apariencias, el silencio y lo que se esconde tras de ellos. Resumiendo cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de él. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. El ritmo de crímenes obtuvo 74 puntos porque, aunque no hubo una gran cantidad de víctimas en poco tiempo, sí se mantuvo una constancia escalofriante. John Arthur cometió asesinatos separados por años, pero con una estructura repetitiva que sugiere planificación constante. La brutalidad, 86 puntos, debido a la violencia íntima y la agresión física directa que empleó en sus crímenes. El hecho de que atacara de forma tan personal y silenciosa, sin necesidad de armas sofisticadas,
revela una forma cruda de desprecio por la vida humana. En Traumas 72 puntos, se sabe que tuvo una adolescencia en ambientes autoritarios y que su figura paterna, un ex militar, pudo influir, aunque no hay diagnósticos clínicos claros, sí existen indicios de eventos que moldearon su conducta de forma perturbadora. En Evasión 94 puntos, estuvo libre por más de 4 décadas, usando una vida aparentemente común para poder desviar cualquier sospecha. Cambió de residencia, de roles sociales e incluso mantuvo relaciones públicas sin levantar sospechas, lo cual requiere una mente fría y estratégica. En Manipulación 96 puntos, ya que engañó tanto a sus víctimas como a las personas que lo rodeaban durante décadas. Sabía cómo comportarse para parecer inofensivo y lo logró con eficacia, ocultando por completo su verdadera naturaleza. En Influencia 74 puntos, aunque no se convirtió en una figura mediática masiva, su historia fue contada en libros como el de Roland Culles. Su caso sigue apareciendo en medios especializados de True Crime por su larga impunidad. En promedio son 82 puntos, destacando como aspecto más característico su habilidad de manipulación, seguido por su increíble capacidad para poder evadir a la justicia y un patrón de crímenes constantes y metódicos. Después de décadas viviendo como un ciudadano común, John Arthur Guthrie finalmente fue llevado a la justicia. En 2021 compareció ante un tribunal del condado de San Mateo, California, acusado de sus crímenes en Stanford. Durante el juicio salieron a la luz detalles que estremecieron tanto a los familiares de las víctimas como a la opinión pública. El juicio fue tenso. Las pruebas de ADN junto con los testimonios fueron suficientes para condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambas familias llevaban más de 40 años esperando justicia y finalmente la verdad salió a la luz. Este caso es una muestra clara de que los crímenes pueden dormir por años, pero no desaparecen. La ciencia, en especial la genética forense, se ha convertido en una aliada crucial para poder esclarecer hechos que parecían perdidos en el tiempo. Y aunque la justicia llegue tarde, llega, pero con fuerza. La historia de Guthrie no solo nos deja perplejos por su capacidad de ocultar su pasado, sino también por la lentitud con la que se cerraron sus casos. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de no rendirse, de insistir en buscar la verdad y de nunca olvidar a las víctimas. Y así termina otro episodio más aquí en Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Por favor, dejen tus comentarios si tú crees que después de 40 años él es realmente el culpable y si crees que posiblemente hay más víctimas. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serial del Crimen. Como siempre les digo, mis serial viewers, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.